¿Te habías preguntado por qué personas como Jared Leto luce de 25 años teniendo más de 50 y así muchísimas personas más? ¿Y por qué otros casos teniendo 30 años lucen muchísimo más viejos? Pues el día de hoy te traigo esos 5 tips anti-envejecimiento que funcionan y lo mejor de todo, los puedes implementar desde ya. Vamos con el intro. Marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Niacinamide. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética. El día de hoy te voy a traer esos 5 tips anti-envejecimiento que son geniales. Comencemos por hablar qué es ese envejecimiento, por qué nos envejecemos. Bueno, hay dos teorías que son ampliamente aceptadas, sin embargo una es un poquito con más peso, que es ¿cuál? La oxidación celular. Debemos entender que nosotros todos los procesos metabólicos, todo lo realizamos mediante oxidación celular, o sea, oxidamos grasas, oxidamos carbohidratos, proteínas, todas las sustancias vamos y trabajamos bajo oxidación. Entre más oxidación hay, pues más liberación de radicales libres. Estos radicales libres son componentes que generan daño en el ADN y daño en la célula. Progresivamente y con el tiempo, pues obviamente todas las células van deteriorándose, hay más radicales libres y se envejece más la persona. Otra teoría es la teoría de los telómeros. Los telómeros, para que me entiendan, son esas terminales de los cromosomas, como la parte final de los cromosomas. Esos con el tiempo se ha identificado que van acortándose los telómeros. Genéticamente, pues en algún momento se acortan totalmente y es el envejecimiento completo o hacia la muerte. Bueno, ese acortamiento de los telómeros también se ve afectado por esa oxidación celular y esa liberación de radicales libres. Entonces ustedes ya más o menos saben a qué voy con antienvejecimiento, ¿cierto? Y lo más importante es todo lo que genere antioxidación. Y vamos a empezar. Entonces, el primer tip es el sueño. El sueño es la base, es fundamental. Un sueño reparador. ¿Por qué el sueño? Porque debemos entender que en el periodo del sueño disminuye una hormona que se llama el cortisol, que está asociado al estrés, a ese estrés oxidativo, esa liberación de radicales libres. Disminuye el cortisol y aumenta la melatonina. En el periodo del sueño están todos los procesos reparativos, o sea, regeneradores, celulares, hormonales, metabólicos. Es fundamental, es importantísimo. Y también algo que deben saber es que en el sueño está la consolidación de la memoria. Has flipado, ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aprendiste en el día, pues lo consolidas en la noche, o sea, lo aprendes en la noche, durmiendo. Por eso no le recomiendo a nadie que vayan y estudien durante la noche y no duerman nada. La verdad es que les va a ir muy mal en el examen si lo presentan al siguiente día sin haber dormido nada. Siempre lo que aprendan durante el día, estudien durante el día, y un sueño reparador. ¿Cuánto sería un sueño importante? El sueño está dividido en dos grupos grandes. O sea, el uno es el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, o sea, los movimientos oculares rápidos. Eso es cuando estás durmiendo profundamente y sueles tener sueños. Generalmente este toma alrededor de 2 horas. El otro, que es el sueño no REM, toma alrededor de 6 horas. Por eso les recomiendo que un sueño reparador debe ser entre 6 a 8 horas. No te levantes a orinar, por eso no trates de tomar agua pues antes de acostarte. Tampoco pues te levantes por el celular o por cualquier otro motivo. Cumple con esas 6 a 8 horas de sueño y vas a ver cómo tu cuerpo y tu mente lo va a agradecer al siguiente día. El segundo tip fundamental es la meditación. Dejemos atrás ese concepto de meditación solo es para las personas asiáticas o es de otro mundo espiritual. No, de hecho hay muchísimos estudios y todos estamos conectados, ¿cierto? Estamos conectados la mente, el cuerpo, vamos por ejes, y eso a nivel energético, y si lo quieren llevar a nivel cuántico, que es un poquito más profundo. Sin embargo, lo que quiero decirles es que lleven a la práctica la meditación. La meditación es ese reconocimiento contigo mismo, el hacerte familiar contigo mismo, el despertar. ¿Por qué la meditación? Porque en ese periodo de quietud profunda, de conectar contigo mismo, alrededor de unos 15 a 20 minutos, hazlo diariamente por lo menos, y en ese periodo los niveles de cortisol
cortisol también disminuyen, o sea, todo ese estrés oxidativo disminuye y baja bastante. Entonces vamos a tener periodos de mucha más calma, mucha más visualización y en sí el día va a ser muchísimo mejor. Además que está demostrado con personas que hacen una meditación diaria, los procesos regenerativos celulares, calidad de piel y muchos más enfermedades generalmente tienden a desaparecer por completo. Aquí hay una frase que me encanta, es de Joe Dispenza. Si saben quién es, si no saben, pues búsquenlo o lean sus libros. Y entonces les voy a leer esa frase, bueno, para que se les quede en la cabecita acerca de la meditación. Meditar es un medio para que te muevas más allá de tu mente analítica, para que puedas acceder a tu mente subconsciente. Eso es crucial, ya que el subconsciente es donde residen todos tus malos hábitos y comportamientos que deseas cambiar. ¿Sabes cómo usar tu mente subconsciente? Es una pieza clásica, es lo que es. Bueno, la mayoría de personas pues no lo saben. Sí, entonces los invito a que empiecen a profundizar en este tema. Toda la parte meditativa es fundamental para que tengas una armonía tanto mental como física. Hay, como les digo, estudios que solo meditando han resuelto cualquier tipo de enfermedades, brotes de acné y muchas más cosas, pero sobre todo encaminarse en su vida. Es fundamental. La meditación muy importante. Vamos con el otro. El otro tip, el tercero, pues es la nutrición, ¿cierto? Todo lo que comemos se refleja o todo lo que entra por la boca se mira. No sé cómo es esa frase. Pero va por ahí, bueno, pero es fundamental. Lo que ingerimos es fundamental. En nutrición les recomiendo que aléjense de lácteos. Hay muchos estudios que los lácteos están asociados a un proceso inflamatorio crónico y les quiero dejar claro, oxidación, inflamación, estrés, todo va ligado, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, si hay un alimento que nos genera más inflamación, hay más estrés oxidativo. Además, está asociado a picos o aumentos en los niveles del factor de crecimiento insulínico, lo que genera más oleosidad en la piel. O sea, para personas acnéicas, pues es mejor retirarlos. También todo lo que sea azúcares o azúcares refinadas también en especial. Debemos entender que los azúcares generan picos muy altos de índices glicémicos. Entre más índice glicémico, más liberación de insulina. Entre más insulina permanente, pues más proceso inflamatorio y oxidativo. A lo mismo, o sea, se derivan todos los procesos y síndromes metabólicos, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina y muchísimas otras cosas más, que obviamente acortarán tu periodo de vida. En nutrición también les recomiendo que puedan alejarse un poquito del gluten, porque el gluten también está asociado a aumentar la permeabilidad intestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ingieras, pues prácticamente todo lo absorbes. Y hay cosas que no queremos absorber del todo, entonces el gluten también reducirlo. Y fundamental es esto, no coman tanto. Eso es principal. No quiero que coman tanto, nadie debe hacerlo. Como les dije, la mayor parte del envejecimiento está asociada a la oxidación celular, ¿sí? Cuando comemos, cuando estamos comiendo, vamos a tener que hacer un proceso oxidativo, o sea, oxidar las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, todo lo tenemos que estar oxidando. Si nos mantenemos comiendo todo el día, pues obviamente, la insulina va a estar siempre arriba, para todo lo malo que les dije, la diabetes, resistencia a la insulina y demás. Y otra, pues vas a estar oxidando todo el tiempo, o sea, te vas a estar envejeciendo cada vez que comes. Esto se va a poner feo. Entonces tratemos de reducir esa ingesta calórica, no les estoy diciendo que no coman. Lo ideal en esto, por esto, este paso tercero va ligado con el ayuno intermitente. Del ayuno intermitente, que es bastante controversial, sin embargo hay muchísimos estudios a favor, hay muchos más a favor. El ayuno intermitente consiste en que por lo menos tú ingieras comida durante 8 horas, pero no ingieras nada durante las 16 siguientes. ¿Cómo lo puedes realizar? Pues muy fácil, mira, tú puedes de pronto hacer tu última comida a las 5 de la tarde más o menos y al otro día vuelves a comer a las 9, que es como lo hago yo. O hay otras personas que por el contrario, comen hasta las 8 de la noche y ya comen al otro día a las 12. De cualquier manera que lo quieras realizar, el ayuno intermitente tiene bastantes beneficios anti-aging y les voy a mencionar. Al no estar ingiriendo nosotros calorías, alimento, pues en ese periodo no va a haber oxidación, como les dije. Entonces las mismas células van a tener un periodo para repararse y para hacer autofagia. Autofagia es eliminar esas celulitas que ya no están funcionando del todo bien y crear nuevas, ¿sí? A ver unas nuevas células o unas células más
más fuertes, que tengan un mucho mejor funcionamiento. Entonces, en ese periodo de autofagia también va a haber mucha más síntesis de proteínas, que es lo contrario que creemos, que cuanto más comamos, más síntesis de proteínas. Pues no, se ha visto que con el ayuno, periodos de ayuno, hay más síntesis de proteína y tiene muchísimos beneficios, tanto como para la piel y para verte joven, para mantenerte energético, como la parte neurológica. Hay mucha remodelación neuronal cuando hacemos periodos de ayuno intermitente. Por eso va muy bien para enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Bueno, entonces el ayuno intermitente lo pueden implementar desde ya. Todo es un hábito. Al inicio de pronto van a ver un poquito de esa sensación de hambre, pero eso va pasando generalmente con los pasos de los días y te vas a sentir muchísimo mejor. De hecho, te vas a sentir con muchísima más energía. El cuarto sería el ejercicio, y el ejercicio pues también es básico y fundamental. Aquí debemos hacer un paréntesis. No hagas demasiado ejercicio. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿A qué me refiero? Con el ejercicio nosotros también generamos un proceso oxidativo, ¿cierto? Entonces, no les estoy diciendo no hagan ejercicio. Bueno, no hagan ejercicio excesivo. Tipo atletas, ¿han visto esos atletas que hacen ejercicio muchísimas horas al día y así lo han hecho por muchísimos años? Pues su apariencia es un aspecto bastante envejecido, ¿cierto? Y eso es que mientras más nos ejercitemos, más estamos oxidando células y procesos metabólicos constantemente, todo el tiempo. Entonces, eso genera un aceleramiento en el envejecimiento. Lo ideal es que el ejercicio lo lleves por lo menos entre 4 a 5 veces en la semana y periodos obviamente de fuerza y cardiovascular. Las dos deben ir juntas. ¿Por qué les digo juntas? No solo hagan ejercicio cardiovascular. Si solo hacen cardio, como a la mayoría de la gente lo llaman, pues el cardio lo único que va a hacer es oxidar mucho más rápido. O sea, obviamente vas a bajar de peso, pero también vas a oxidar proteína, o sea, vas a perder músculo. Entre más músculo perdamos, pues menos calorías necesitamos. Entonces vas a tener que comer aún mucho menos. Lo ideal es combinar tanto ejercicios de resistencia, fuerza y también la parte cardiovascular. Así no perdemos masa muscular. Debemos entender que la masa muscular se va perdiendo con el paso del tiempo. Generalmente después de los 40, 45 años empezamos ya a perder masa muscular cada vez más aceleradamente. Bueno, y el tip número 5 es suplementación. Aquí les voy a decir con qué me suplemento yo y qué les recomiendo. Ahora, si no haces los otros pasos que te dije, pues no estás haciendo nada. O sea, si no duermes bien, si no haces meditación, si no comes bien, si no haces ejercicio, pues el suplementarte con unas 2 cápsulas pues no va a hacer absolutamente nada. Mi corazón tiene pura maldad. Estos son suplementos, o sea, te van a ayudar alrededor de un 2 a un 5%, cuanto mucho, pero te van a ayudar. ¿Qué suplementos les recomiendo? Tenemos los antioxidantes, cápsulas de antioxidantes. Hay muchos entre estos. Yo les recomiendo que tenga astaxantina, que es un muy potente antioxidante y para eliminar los radicales libres. Entre estos tenemos Santina de Provien, que viene en cápsulas, tomas 2 al día, o también Retimax, que viene en cápsulas. Retimax tiene astaxantina, también tiene vitamina E y derivados de aceites de pescado, o sea, omegas. Otro suplemento que te recomiendo que lo uses a diario es la creatina. La creatina tiene montones de estudios que ayudan para muchísimas cosas. La creatina se encuentra en niveles en el músculo como fosfocreatina y esta principalmente es para la reparación o regeneración rápida del ATP, o sea, la energía. Esto se usa mucho en la parte de deportología, pero así no lo uses como atleta. Si vas al gimnasio normalmente, te recomiendo que te suplementes diariamente. Vas a tener mucha más resistencia, mucha más energía y también ayuda a la reparación muscular y la reparación celular mucho más eficiente. Esto lo ideal es que tomes 5 gramos al día y durante todos los días. No tiene ninguna contraindicación, solo hay casos excepcionales en fallas renales agudas y a veces ni siquiera en esos casos. Para el resto de pacientes pues lo puedes tomar diariamente sin ningún tipo de problema. Y por último pues sería el colágeno. Sí, hay montones de colágeno, ¿cierto? Y lo vemos por todo lado. El colágeno hidrolizado. Ahora les recomiendo yo a ustedes que busquen colágenos que sí tengan estudios en cuanto a piel, si es lo que más les interesa, ¿sí? Entre estos les voy a dar este tip que está Novabel. Este lo consiguen en sobres, se toman un sobre al día, disuelten lo que quieran todos los días. Este tiene muchos estudios en fomentar el colágeno tipo
tipo 1 y tipo 3 que están asociados pues con la elasticidad y la textura de la piel. Y estos fueron mis tips anti-envejecimiento. De verdad que lo van a notar rápidamente en su cuerpo y en su mente. No lo olviden: dormir bien, comer bien, meditar, ejercitarse y suplementarse. Bueno, son fundamentales para que tengas una armonía en tu cuerpo y en tu mente, y de verdad es que te lo voy a agradecer muchísimo. Empieza a implementarlos desde ya. Y como siempre, no olvides en seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. Y no olvides suscribirte, activa esa campanita si sabes cuando subo nuevo contenido, y dame un like y te espero en un próximo video. Chao, chao.